Segunda media hora del programa, de nuevo un saludo cordial a Santa Cruz de la Sierra, donde estamos saliendo con el programa todos los días en el horario de las 21 horas con 30 minutos por Cristal de Televisión. Un abrazo cordial, nos alegra mucho poder llegar al oriente boliviano. Bueno, aquí hay un tema que de repente lo hemos dejado de lado, ¿no? Porque no solamente pagan beneficios sociales los empresarios, los microempresarios, los pequeños empresarios, en algunos casos hasta los cooperativistas, porque no es cierto que ahora nuestros cooperativistas se han convertido en empresarios privados también, si no pagan beneficios sociales las empresas públicas. ¿Cuánto dinero se paga cuando, por ejemplo, se despide a un trabajador de una empresa como fue en Atex? Caramba, parece que aquí no solamente se están cuidando las espaldas de los empresarios, sino de la propia administración pública, doctor Cristian. Yo pienso que, y es una percepción personal, si las empresas públicas van a ir mal, es por el tema laboral, porque se les ha visto casi prohibido despedir personal. Toda persona que recurre al Ministerio de Trabajo para conseguir su reincorporación, incluyendo la posibilidad de que se le hubiera entregado preavisos, se aplica para esos casos la resolución 868 de 2010, que se llama procedimiento de reincorporación, que al final es como una pantalla, porque la última línea de la norma termina con que el jefe departamental del trabajo en todos los casos reincorporará al trabajador. Conozco un caso en el que un jefe del trabajo se animó a poner en su resolución, no se le reincorpore. En menos de 4 semanas, 3, estaba una orden del ministro, lea bien la norma, usted no puede reincorporar, no puede no reincorporar a alguien, tiene que reincorporar en todos los casos. Y entonces, los empresarios, incluyendo el empresariado constituido por las empresas públicas, el empresariado público, ya no saben qué hacer. Y con lo que se están viniendo vacas flacas, ¿cómo sacar personal? Si preaviso no puedo, despido sin causa no puedo, ¿qué me queda? ¿Qué me queda si el trabajador no se quiere ir dentro de lo que se llama estabilidad laboral? Y así tal vez aparecen estos chispazos. Y si se va a resolver este problema de una manera distinta, probablemente involucre que la justicia vuelva a decir, como títere del Poder Ejecutivo, que las empresas públicas necesitan un tratamiento distinto. Me comentaban que en yacimientos la cosa es terrible. Donde habían 16 funcionarios, ahora ya hay 40. Porque hacen recursos, los ganan y se van integrando a la planilla uno y otro y otro. Muchos lugares, doctor, fui a la ATT antes de ayer y donde había una persona de recepción, ahora son como 30, es decir, a este trabajador es este lado, al otro, les arman un escritorio allá en la esquina, les ponen, es una cosa increíble cómo está creciendo la administración pública. Espero también que esté creciendo en la producción. No solo eso, sino la eficiencia y la eficacia, ¿no? De la ATT no nos podemos quejar, afortunadamente. Doctor Chávez, si no se puede despedir a partir de un preaviso y otros tipos de determinaciones, ¿cómo se puede destituir a un trabajador? Bueno, aplicando cualquiera de las causales del artículo 16 de la Ley General del Trabajo, complementadas por el artículo 9 del reglamento. No es el hecho de que no existe causal de no despido, existe causal de despido. La Ley General del Trabajo autoriza que cuando exista causal fundamentada para el despido, se aplica cualquiera de ellas. En realidad el despido era una modalidad para eludir el pago del desahucio, otorgando 3 meses para que el trabajador busque un empleo. Esa era la única función del preaviso. El preaviso ahora lo han modificado. Las causales de despido sí existen, están en la Ley General del Trabajo en el artículo 16. Ningún derecho es absoluto. Y así como pueden haber el derecho del trabajo y la estabilidad, también existe la excepción. La excepción es que el trabajador incurre en cualquiera de esas causales. Un trabajador que hurte o robe, un trabajador que devele secretos industriales, un trabajador que tenga un mal comportamiento. Hay una lista de causales en el artículo 16 de la Ley del Trabajo que están plenamente vigentes y no son cuestionables en este momento. Por tanto, existe. Y una aclaración, en la administración pública no son trabajadores, son servidores públicos, y hay algunos servidores públicos que sí tienen aplicación de la Ley de Trabajo, caso Yacimientos, caso BOA, pero son muy excepcionales. En la mayoría de los casos, ministerios y entidades públicas son trabajadores. Trabajadores, ¿cierto? Pero en los ministerios, en los gobiernos municipales, en lo demás, en general, son servidores públicos. En el caso de los gobiernos municipales hay una ley
protectiva para 10 municipios en que desde cierto nivel gozan de aplicación de la Ley General del Trabajo los servidores públicos municipales. Yo me acuerdo que en el Parlamento, por ejemplo, estuvimos en esa época, ¿se acuerda? Se transformó completamente y se les quitó todo beneficio laboral a los trabajadores. Ahora quien está y quien no está no tiene ningún tipo de beneficio. Sí, se quiso hacer la ley de flexibilización laboral, pero no, se refrenó, esa ley no avanzó. Estábamos en la Comisión de Trabajo y Régimen Laboral, doctor. Lo hemos Yo era la refrenado. presidenta y le hemos frenado, ¿se acuerda? Sí, claro que sí. ¿Qué tiempos aquellos? Ok, regresamos ahora anunciando lo que en principio habíamos informado. Vamos a cambiar de tema, hasta ahí nos quedamos con el asunto de lo que son los preavisos, porque también queremos hacer conocer a la población que un tribunal internacional ha tomado una determinación. No sé si es un tribunal internacional, eso lo vamos a hablar más adelante, pero fue en Italia donde se decidió cadena perpetua para los miembros del Plan Cóndor durante las dictaduras. Vamos a ver esa nota, por favor. In nome del popolo italiano, la terza corte d'assise del Tribunale di Roma ha pronunciato... La justicia italiana condenó este martes a cadena perpetua a 8 exmilitares por su participación en la muerte y desaparición de una veintena de ítalo-latinoamericanos durante el llamado Plan Cóndor. Este juicio tiene una importancia histórica. La presencia del vicepresidente uruguayo demuestra la importancia de este juicio no solo para las víctimas italianas, sino para miles de víctimas en Uruguay y el resto de Sudamérica. Entre los condenados figura el nombre de Francisco Morales Bermúdez, presidente del Perú entre los años 1975 y 1980. Su familia criticó la condena, asegurando que la justicia italiana nunca dio detalles sobre la base de la acusación. Mi padre está tranquilo, es una injusticia, pero ya la familia está indignada. A mi padre de 95 años, el tema estoy indignado no le cabe. Ojalá los derechos y la justicia en el mundo mejore, porque esto es injusto. Los jueces de la Corte de Roma también decidieron absolver a otros 18 acusados, lo que generó decepción y cólera entre familiares que asistieron a la lectura de la sentencia. Es una vergüenza lo que está pasando. Y para nosotros nos vamos además con más impunidad, porque nosotros veníamos acá a buscar respuestas sobre el destino de nuestros familiares y condena a los genocidas, porque son unos genocidas. Y es una vergüenza lo que está pasando. La Operación Cóndor fue ideada por el general chileno Augusto Pinochet, apoyado por la CIA, y coordinó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980. Estuvieron involucrados en el plan, al inicio, las dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Más tarde, se dio a conocer que Perú se convirtió en miembro del plan a finales de los años 80 junto a Ecuador. Ahí está. Creo que dos miembros han sido involucrados, García Mesa y Arce Gómez, ambos están en nuestro país cumpliendo su cadena, no es cadena perpetua, acá es 30 años sin derecho a indulto, en nuestro país no existe la cadena perpetua, ¿no es cierto? ¿Este es un tribunal internacional? ¿Esto es un tribunal que te tienen que acatar todos? ¿O es solamente, porque esto ha sido iniciado por el gobierno del Paraguay en el año 2015, ¿cierto? Esta investigación surge el año 2009. Ya, pero el proceso como tal. Claro, ha durado, el proceso judicial empieza el 2015. 15, correcto. Ahora, la Corte Penal Tercera del Tribunal de Roma no es una corte internacional. Ok, no es, ok. Es un tribunal de Roma. De Roma. ¿No? En la que luego de tantos años, de más de 10 años, llega a emitir un fallo en la que salió más golpeada el Estado uruguayo, porque ellos se constituyeron en parte civil. 8 ex altos dignatarios de regímenes de FARC son condenados a prisión perpetua y absolutoria para 19 militares, entre ellos casi la totalidad uruguayos. Y argentinos también, ¿no? Ahora, lo importante en este caso es que este tribunal incluye en la cadena de prisión perpetua a Arce Gómez y a Luis García Mesa. Está incorporados. Están los dos, ¿no? Entre otros civiles,
pero son los dos más importantes para nuestro país los que han sido condenados. ¿Por qué se lleva aquí este proceso? Porque la ley de Italia establece que puede llevarse a cabo un proceso de esta naturaleza porque sus connacionales sí. pueden estar en cualquier país y si han sido víctimas, correcto, procede el proceso. Y en este caso es porque han sido más de 20 italianos los que han sido afectados en este tema. Doctor Chávez. Bueno, hay víctimas italianas y el tribunal abrió competencia sobre las víctimas italianas contra un conjunto de represores organizados en el denominado Plan Cóndor. Correcto. Y por ello decide esta sentencia, la Corte Tercera, de un tribunal interno de Italia. Es una sentencia que impone sanción a súbditos no nacionales italianos, ¿no? Son extranjeros en todos los casos, pero que han reprimido de manera violenta, violando incluso derechos humanos, el elemental derecho a la vida, como es el caso de los que han acontecido durante los gobiernos de la dictadura. Citan a Francisco Bermúdez en el caso del Perú, sí, lo que ha declarado él, y él indica que la sentencia es injusta de todo modo, uruguayos, y en el caso boliviano, argentinos también. Argentinos, y en el caso boliviano, García Mesa y Arce Gómez, que de hecho ya están aquí pagando algunas de sus culpas que han cometido, pero tienen otras pendientes que deberán cumplirlas en la justicia italiana, una vez concluya el cumplimiento de su condena en la justicia boliviana. Hablábamos al principio del programa con Ramiro, haciendo referencia a cómo cuando él había sido director de régimen penitenciario le había pedido a García Mesa que deje de tener esa colonia de vacaciones ahí en la cárcel, y así fue. En este momento él está recluido con una prisión hospitalaria, ¿cierto? Está en Cosmil. Él sigue gobernando, es el tema, nadie se atreve a... En Bolivia las autoridades, los que tienen un grado, los uniformados, los que tienen estrellas acá en la solapa, los que visten bonito, no son procesados. La justicia es para el pobre, para el humilde, para el cachascanista que ha intervenido en la represión. Ellos han estado en las cárceles, pero García Mesa ha estado siempre en hospital. Siempre ha estado fuera del centro. En ese lugar donde tú conocías que era una... Y la gente lo que tiene que recordar es que estos personeros son los únicos vivos de estas dictaduras. El Plan Cóndor no es de hoy, el Plan Cóndor es desde Barrientos. René Barrientos, ¿cómo que algunos lo admiran. Vivos, y Vildoso, y por eso te voy dando el dato. Okay. Barrientos, Banzer, todas las juntas militares estas que has mencionado, nadie ha cambiado esto. Natuch Bush. Por Dios. ¿Y te acuerdas las muertes? Hay de RTP abajito las muertes. Que sí, lo que hemos de la vivido. gente y muchos muertos. Esa forma de matar a personas, de ofender el sentido de vida, por eso dice lexa humana, se lesiona lo más importante en el ser humano, que es la vida. Y se lo hace de manera grotesca, ¿no? Utilizando armas, etc. Perdón que me alargue un poco. Entonces, toda esta historia, que es el Plan Cóndor, en el que se reunían los militares para planificar cómo iba a ser la estrategia de inteligencia, cómo pasarnos a los presos, cómo llevarnos, en el caso de Chile, Dios, y lanzarlos a los mares, en el caso de Bolivia, lanzarlos a las selvas. La gente ha muerto de manera, diríamos, grotesca, y los que han quedado con vida todavía son estos dos, Arce Gómez y García Mesa. Los conozco a ambos. Arce Gómez llegó de Estados Unidos, estaba directo en Chonchocoro, tiene su celda individual, y García Mesa no ha estado en cárcel, ha estado mucho tiempo ahí en hospital, y ha llegado esto como un bálsamo, porque estaba empezando la ley a ser torcida. Estaban empezando a hablar de la posibilidad de salida de García. Espera, dame ahí un poquito. Doctor Améztegui, en Bolivia no existe la cadena perpetua, ¿cierto? Honestamente soy abogado laboral, no conozco mucho sobre otra temática, más bien me estoy informando de los colegas porque he escuchado la noticia y me pareció como que trascendente. ¿Vivió en la dictadura? No, no. No vivió tampoco en época de dictadura. No, entonces... O sea, no sabe de la que se ha librado. Yo me pregunto, un abogado como el doctor Campero, que hasta hace poco estaba exigiendo que se reconozca que ya de alguna manera Arce Gómez había cumplido una parte de su condena, aunque se dice,
sin derecho a indulto, pero él estaba trabajando y explicando que ya había, el indulto que ya había cumplido una parte importante de su condena y que tendría que irse de manera casi camaleónica, diría yo. Ahora dice, no, aquí tiene que cumplir toda su condena, no tiene para qué ir a Italia, le falta todavía muchos años por cumplir. ¿Cómo es esto? Si ustedes acomodan la ley como más o menos, no todos los abogados, ¿no? Pero pareciera que es así, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, seguramente el abogado primero estaba opinando en el contexto de la legislación boliviana. Estaba buscando formas procesales para poder beneficiar a su cliente con una salida, ¿no? Sin embargo, tal vez la estrategia se le derrumba con este fallo, se le derrumba todo, porque este es un juicio de lesa humanidad y implica materia de derechos humanos, y Bolivia es parte de derechos humanos, consiguientemente es vinculante ese fallo. Entonces yo creo que cualquier juez de ejecución de penas que quiera autorizar una salida judicial, ya esto ha sido de notoriedad pública internacional y de aplicación directa, tiene que pensar en que debe primero revisar este fallo del Tribunal de Roma, porque más allá que sea de un país como Italia, es un fallo con repercusión internacional. Mira, yo te doy datos: 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos, 400.000 presos. Como Ramiro dice, este plan Cóndor nace con la ideología norteamericana, la Guerra Fría, y la CIA estaba por detrás con financiamientos. Cuando se formaliza estos pactos a través de pactos de policías, es en el régimen de 1970. En Chile, donde intervienen en el cono sur, ¿no es cierto?, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Y luego Perú. Y luego Perú se incorpora también. Son los esporádicos llamados Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador. Pero todos bajo el régimen de la doctrina de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Se luchaba contra los de la izquierda. Claro, los comunistas. Los gastos reservados precisamente se utilizaba para frenar y perseguir a los dirigentes de izquierda, a los políticos de izquierda. Dramático, de verdad. ¿Podría irse Arce Gómez solo, único, y García Mesa únicamente luego de que hayan cumplido su condena? Que de acuerdo a la expectativa de vida del boliviano, no creo que estén muchos años más ellos. Pareciera que van a concluir su vida dentro de la cárcel, doctor Chávez. Pero que cumplan dentro de la cárcel. Que no tengan los beneficios que los tiene por lo menos García Mesa en una suerte de paraíso en Chonchocoro, donde esté. En Cosmil ha pasado varias etapas de esta condena. Eso no es cárcel de verdad. ¿Por qué no quiere dar Campero cabida a una sentencia de esta naturaleza? Porque en Italia el tratamiento sería igualitario, no sería como en el caso preferencial, como es en el caso de Bolivia. Nadie se le cuadraría pues en Italia, doctor. Aquí cuando llegó en el avión, el 95, el comandante de la policía le dio por poco y le dio parte a mi general García Mesa. Así, por Dios. Así está en la escena cuando baja del avión, García Mesa detenido desde Brasil. Pero en todo caso, no tiene que tener esos privilegios García Mesa, es un delincuente común. Un delincuente que debiera estar cumpliendo sus culpas, su condena, como cualquier otro delincuente. Eso de los privilegios se debiera acabar. Él ha sido parte del Plan Cóndor. La Escuela de las Américas ha funcionado para reprimir al pueblo. Habría que preguntarse si el gobierno de Evo Morales tiene gente formada en la Escuela de las Américas. Y de ser así, ¿por qué sigue el lineamiento de no sancionar a quienes han pertenecido de verdad al Plan Cóndor? Eso queda como pregunta. Y sabemos quién ha estado en la Escuela de las Américas. Bueno, te pregunto, ¿por qué en este país no podemos hacer de las cárceles un lugar donde realmente se purgue una pena? Porque y estos señores tengan esos beneficios. ¿Sabes qué ha dicho García Mesa una vez en prensa? El juez me cobra, ha dicho. Imagínate, un presidente ha dicho, el juez me cobra. Ahí te doy la respuesta. Sí, que a un presidente, a uno que estamos mencionando, le cobra al juez. Imagínate cómo cobran a los otros. Entonces ahí está podrido. ¿A los que pueden cobrar? No, cobran a todos. Porque a la gente pobre le sacan. También. Terrenos, casas, los desvisten, los esquilman. El tema de García Mesa y de Arce Gómez. Arce Gómez llegó, está preso en Chonchocoro, tiene una celda individual, está muy viejito,
conmueve la edad, es decir, han cometido delitos, etcétera, etcétera, pero ya está en una edad determinada. En el caso de García Mesa, ha estado permanentemente en hospital, en Cosmil, se le ha ratificado el ser general, él cobra sus beneficios sociales, cobra su salario, etcétera. Entonces nunca ha estado en la condición de persona privada de libertad. Y por supuesto, ha cobrado sus beneficios, es jubilado, ha recibido sus sueldos permanentemente. O sea, el Estado le da su premio todavía. Sueldo de por vida como todo presidente. Por eso no ha estado preso. Entonces está feliz en la cárcel, porque si está fuera lo matan. No ha estado en la cárcel. Ha estado en el hospital. Pero está feliz entonces. Y en el hospital tiene su equipo de apoyo, etcétera, etcétera. Eso hay que cambiar. ¿Por qué puede haber privilegios? ¿Por qué tiene que haber una sala VIP para algunos presos? San Pedro, la zona de Posta. Sí, claro que sí. Sala Las VIP, víctimas no dicen las nada. víctimas están pues... En el Prado, pues, en el Prado están todos, creen que cuando entra la persona a la cárcel hay un sentido, digamos, de alivio. Pero no, ahí está. No están, pues, ellos están en el Prado ahora. ¿Cuánto tiempo están en el Prado? 5 años llevan estar en el Prado. ¿Para qué sirve un juicio de tantos años con tantos testigos y tanto sacrificio de Juan del Granado? Juan del Granado ayer ha hecho referencia, el Estado está obligado a hacer esta separación y son normas internacionales también que le obligan al Estado, pero el Estado no quiere hacer la separación. El Estado no creo que lo haga de un régimen de facto. Lo va a tener que hacer de alguna manera. Morirán estas personas ahí en el Prado y seguirán pues otros que sigan en este intento, porque el Estado, ya sea con Evo Morales o con otro presidente, el Estado tiene que cumplir y satisfacer estas demandas. No podemos esquivar esto. Y ahí García Mesa, Arce Gómez y todos los recursos que tienen. ¿No le han hecho investigación de fortunas a sus familiares? Nada, todo está tranquilo, todos están felices. Un juicio muy mecánico han tenido. Pareciera que no nos ha dolido la dictadura, ¿no? Por eso es que las víctimas de las dictaduras también son mayores, son viejitos, han tenido problemas laborales porque no tenían trabajo, tenían que dejar sus empleos, eran perseguidos, sus familias abandonadas, sus hijos traumados, etcétera. Y entonces no ha habido reparación, no ha habido indemnización, no ha habido ni siquiera una historia correcta de esto, no se saben los detalles. Miren cómo tú te estás desayunando que García Mesa tiene sus privilegios. Y así muchos, el señor Killer, que le decían Killer, recién lo han detenido, recibía lo mismo su salario de las Fuerzas Armadas, todos. En Bolivia se han hecho la burla de la privación de libertad. Nunca la cárcel es una protección ante la venganza social. Y perdón, esto pasa, ¿no? Y eso ha pasado con los dictadores y con aquellos que han cometido delitos. Y está empezando a pasar esto con los delitos comunes. ¿Me entiendes? Los delitos comunes también están saliendo a las calles. Eso hay que corregir, por eso cárceles tiene que ser, es un tema pendiente del presidente. Bueno, hay medidas cautelares tan tontas que dan los jueces cautelares. Claro, hay gente que realmente está allá adentro sin colapsando en la cárcel cuando alguna. hay gente así que ha matado tanta gente, dado las cifras, están gozándose de salidas judiciales. Doctor Chávez, ¿sería mejor que se vayan de nuestro país estos dos hombres y estén en Italia purgando una culpa y una pena realmente dentro de lo que corresponde? No, lo mejor es que purguen sus culpas en Bolivia, pero que las purguen y no estén en su colonia de paraíso, en su vacación, que no estén en ese momento, que no tengan ese trato preferencial. Pero eso no se puede, doctor, ¿cómo se lo puede lograr? Se tiene que hacer, para eso existe el régimen penitenciario, para eso existe voluntad política. La Constitución manda, el órgano ejecutivo está obligado a cumplir las sentencias que mandan de la justicia. Y entonces debiera estar haciendo cumplir a rajatabla la sentencia de condena que el 21 de abril de 1993 se ha emitido contra Luis García Mesa Tejada. Y no indica la sentencia que García Mesa esté en Cosmil la mayoría del tiempo. Debiera purgarse. No dice la forma. Pero hay los beneficios, pues, es decir, una persona está enferma. De hecho, en Chocorro salen 3 personas cada día al hospital de clínicas. Cada día, a hacerse atender. Son derechos humanos también. Sí. Entonces ahí García Mesa presenta documentos, el juez le acepta, el juez, él lo ha dicho, cobra, y entonces el señor está pues permanentemente haciendo su renovación, se enferma de una de otra cosa, y entonces ahí está en el hospital. Y todo Cosmil se le cuadra pues al caballero. Y la sociedad boliviana pues ve con descrédito ante a la justicia, porque eso es lo que ha sucedido. Yo estaría de acuerdo en que se inicie un proceso de extradición, que por lo menos esté un poquito intranquilo don Luis y don Arce, y que la sociedad civil sienta un poquito de reponer, diríamos, estas víctimas, los 50.000 personas. Es una forma de reponernos. Entonces molestarle un poquito y que se va y tal. Yo conozco las casas de Italia, son tipo panóptico, así, celditas, tienen su camita, el guardia va y te ve con una ventanita, tienes una hora de salida, etcétera, etcétera.
deberían La tener por lo sentencia, menos la sentencia dice algo que a mí me ha llamado profundamente la atención, a ver si es que ustedes me pueden explicar. Dice, son no sé cuántos, sentencia de cadena perpetua y 2 años sin que puedan salir a ver el sol, o sea, en reclusión absoluta. régimen cerrado. Régimen cerrado. Eso quiere decir que el hombre tendría que estar 2 años metido dentro de una celda, doctor. No, eso es el régimen cerrado. Todos deben empezar así, todas las sentencias empiezan con régimen cerrado y después van abriéndose la cárcel, diríamos, en los beneficios penitenciarios. En Bolivia no tenemos régimen cerrado y por eso es que sucede, por eso especifica la sentencia. Perdón, que ya no, está bien. Yo creo que sí eres el experto, así como el doctor fue el experto la anterior media hora. Ya para despedirnos, doctor Chávez, ¿algo con qué concluir? Mire, esperar en el caso laboral los resultados de cuál va a ser la tendencia que el gobierno tenga respecto a ese tratamiento. He escuchado al Procurador General y al Defensor del Pueblo que van a plantear acciones, una normativa y la otra judicial, en sentido de que no se dé viabilidad a la determinación del Tribunal Constitucional. Cabe una pregunta grande, ¿no? Y porque lo estoy defendiendo, a él corresponde. A Gualberto Cusi le han interpuesto un proceso penal por un auto dentro de la tramitación de una causa, un auto que no causa efecto. ¿Qué le correspondería entonces a los magistrados Rudy Flores y Nelly Hurtado por eso? También un juicio de responsabilidades, debería estar planteando de esa misma manera la Procuraduría y el Defensor del Pueblo. En cuanto al otro, García Mesa, en mi criterio, no debe tener el tratamiento especial que él mismo en su momento ha negado. Debiera tratársele con la misma ley dura que él ha optado. Y que él ha aplicado. Y lo más triste es que si no se da en esta vida, será en la próxima, pero que ahí va a haber una venganza, va a haber. Franklin, tu despedida, por favor. Sí, yo veo que a partir del manifiesto que da Rudy Flores, vemos un tribunal constitucional débil, muy débil, y que afecta al Estado constitucional, porque nosotros tenemos fe todavía en el Tribunal Constitucional, en que va a ser serio, claro, pero no es serio, entonces pierde credibilidad el Estado constitucional. Con referencia al segundo tema, yo considero que Italia, pese a la reacción de Uruguay, que es negativa para ellos, pero se ha hecho justicia. Se ha hecho justicia. Gracias, Franklin. Ramiro, por favor. Bueno, yo creo que vamos a expectar la pulseta de estos días, los trabajadores frente al Estado, y me vuelvo a preguntar, yo que he estado metido en todo el tema constitucional, ¿por qué tanto error? ¿Por qué el más se equivoca? Cada vez hay equivocación, y esta es otra equivocación. Va a haber pulseta, y eso significa descrédito para el gobierno, fuerzas que se van empoderando, etcétera, etcétera. Y lo otro, yo apostaría a que don Luis García Mesa, así como alguna vez, como me has comentado, le hemos quitado sus privilegios en Chonchocoro, lo mismo, algún juez valiente, algún juez muy difícil, ¿no? Pero que haga cumplir la sentencia que tiene en Bolivia y se vaya a Chonchocoro a estar unos días por lo menos para o lo que has dicho, pues que le inicie el proceso. Y algún otro valiente abogado que se anime a iniciar o hacer que la sentencia que se ha emitido allí en Italia pueda ser aplicado, porque también es de normas internacionales, de derechos humanos, y bueno, pues que aliste maletas y se vaya a Italia, a 2 años de cerrado. Dios mío. Gracias, Ramiro. Doctor Cristian. Yo concluiría con tal vez una recomendación en miras a que el Ministerio de Trabajo haga un mejor trabajo, sobre todo en el tema de análisis de las desvinculaciones. Todo este problema ha surgido dentro de un caso de una señora Vargas, quien fue a una reincorporación y el Ministerio de Trabajo hizo lo típico, le hizo un copy-paste de 2 o 3 artículos de la Constitución Política y le ordenó la reincorporación sin analizar el caso concreto y llegó hasta altas esferas y no salen con esto. Que el Ministerio escuche lo que está pasando, parte empleadora, parte trabajadora y dentro de sus atribuciones administre justicia, dentro de la administración de justicia en la ley administrativa, ese es el nombre, y evite todos estos problemas, porque hoy día lo que nos hacen copy-paste de 2 artículos de la Constitución Política y nos sacan una resolución idéntica para todos.
no les interesan los argumentos que traen las partes. Entonces ahí empieza el problema y miren el efecto. Gracias, doctor. Ha sido un gusto tenerlo en el programa. Gracias a todos. Ojalá que haya sido productivo para nuestros televidentes. Hemos tratado de hacerlo con el lenguaje más sencillo, intentando que tanto empleados como empleadores lo comprendan y tanto quienes han vivido en la dictadura o quienes han disfrutado de la democracia lo recuerden. Un abrazo. Hasta la próxima.